Y para analizar este primer año de Javier Milei en la presidencia, la serie de datos económicos tan particulares que arroja este primer año y sobre todo también la mirada internacional, tenemos el privilegio de poder conversar con Daniel Lacalle, que es economista, doctor en economía, profesor universitario y que está desde Madrid atendiéndonos con mucha gentileza. ¿Cómo le va, Daniel? Aquí Darío Misraji. Muchísimas gracias, Darío. Muy buenas tardes, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué se ha visto, Daniel, desde España y desde su mirada como economista allí de lo que ha sido este año de Javier Milei en la presidencia argentina? Yo creo que ha sido un año de enormes sorpresas y sorpresas positivas porque recordemos que la herencia que recibió Milei ha sido una de las peores, si no la peor, que yo he visto en un gobierno por parte del que salía, ¿verdad? Argentina estaba en un proceso de camino de la hiperinflación. La inflación mensual llegaba al 25%. El Banco Central estaba quebrado, con 13.000 millones de dólares de reservas negativas, más de un 55% de pobreza y un entorno económico absolutamente devastador. Por lo tanto, no podemos olvidar tampoco el gigantesco agujero cambiario que dejó el peronismo, que el dólar oficial estaba pues, prácticamente 300% con respecto al dólar real, al dólar de mercado, al dólar blue. Por lo tanto, desde entonces lo que hemos visto ha sido que el presidente Milei ha llevado a cabo unas reformas quirúrgicas rápidas y muy agresivas, que lo que han hecho ha sido pasar de un déficit fiscal insostenible de más del 4,7% del Producto Interior Bruto a superávit fiscal. La contención de las cuentas públicas ha llevado también a que se haya reducido inmediatamente la inflación porque se ha dejado de imprimir moneda, pesos sin control y la inflación ha bajado de un 25% mensual a un 2,7% mensual y además la pobreza ha bajado de un 55 a un 44, se espera un 41 para final de año y además la pobreza severa ha bajado del 20 al 11%. Los salarios reales están creciendo y lo que es más importante, el agujero económico dejado por la administración anterior se ha revertido y el dólar oficial y el dólar real están ya convergiendo y además convergiendo por el suelo. Yo creo que todos esos factores son muy positivos y ahora lo que toca es un periodo en el que se estima un crecimiento en el 2025 en la economía de entre el 5 y el 7%, que convertirá a Argentina en uno de los países de mayor crecimiento de la región y, por supuesto, compensando todo el agujero económico heredado del peronismo. Ahora, Daniel, ahí hay algo que cuando uno escuchaba muchos, no todos, pero muchos economistas, desde hace muchos años uno viene escuchando, o ministros de economía hablando respecto de las políticas económicas, uno escuchaba que si uno aplica un plan de ajuste muy fuerte, la consecuencia va a ser una larga recesión, desempleo masivo, cierre masivo de empresas. Y si bien hubo, sobre todo los primeros meses de gobierno de Milei, algo de ese impacto, la sensación es que no ha sido tan así y ya usted mismo está planteando que hay perspectiva de que ya inmediatamente el año que viene pueda crecer. ¿Qué pasó? ¿Estaba equivocada la teoría económica? ¿Qué tiene de particular cómo se hicieron las cosas aquí este año? No estaba equivocada la teoría económica, estaban equivocados toda una serie de economistas que llevan décadas demasiado cercanos a los gobiernos más intervencionistas. Es decir, la idea de que cuando se trata de aumentar el gasto, aumentar los impuestos, aumentar la emisión monetaria, etcétera, todo eso se puede hacer de manera radical e inmediata y quirúrgica. Y sin embargo, para llevar a cabo un ajuste hay que hacerlo gradual. Solamente viene de una parte de los economistas que están muy cercanos a los gobiernos que obviamente quieren gastar mucho más y estar mucho más y pasarle los desequilibrios a los ciudadanos. Lo que se ha demostrado es lo que se ha demostrado en tantas ocasiones en el pasado, que las medidas quirúrgicas de verdad son las que funcionan. Las que no funcionan son las medidas graduales.
porque las graduales terminan por diluirse, es decir, nos tenemos que dar cuenta de cuando Argentina recibe una herencia que es una gangrena y una sangría en la que el país literalmente se está devastando, no se pueden tomar medidas graduales. Y por eso se ha pasado tan rápido de un periodo en el que el presidente Milei no mintió a nadie. Cuando asumió, le dijo a todos los ciudadanos y durante la campaña, el ajuste será duro, pero precisamente porque se van a hacer las reformas rápido y de manera quirúrgica, la recuperación va a ser mucho más rápida. No es que se haya equivocado la teoría económica, es que llevamos demasiado tiempo, desde principios de los 2000, en el que parece que el argumentario económico lo lideran siempre aquellos que lo que quieren es que el Estado sea cada vez más grande y que todos los desequilibrios los asuma el sector privado. En Argentina hemos visto en los últimos años también procesos de, bueno, con el comienzo de reformas, la ilusión que generan que esas reformas puedan normalizar una economía que desde hace muchas décadas está desquiciada, y luego aparece el desencanto, algo que termina de frustrar el proceso. ¿Está viendo usted algún punto, si tuviera que decir, bueno, aquí hay una potencial luz que se enciende de advertencia en el tablero, en el caso de Argentino hoy? Bueno, yo creo que el presidente Milei es muy consciente de que ahora tiene que continuar con ese proceso de ilusión de los ciudadanos y tiene que venir la reducción de impuestos, tiene que continuar la desregulación, tiene que levantarse el cepo cambiario y tiene que pasarse a sincerar la economía argentina, que es dolarizar, es decir, que es reconocer lo que hacen todos los ciudadanos argentinos en su día a día, ¿eh? Y eso está pasando, ¿no? Yo creo que el presidente Milei es muy consciente del riesgo de frustración que usted comentaba muy bien, Darío, porque ha pasado en el pasado, ¿no? Ha pasado anteriormente cuando venía una época en la que había un fuerte ímpetu por el cambio y luego se perdía porque en realidad no se llevaban a cabo esas reformas estructurales. Yo creo que el presidente Milei le presta muchísima atención a eso porque tiene un contacto con los ciudadanos muy cercano, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que además es muy consciente de que no se le van a permitir a él, pues, digamos, incumplir las promesas a las que llegó con su electorado al principio de la legislatura. Uno ve, sobre todo aquellos que seguimos muy de cerca lo que pasa en las discusiones, en la prensa internacional, que Milei tiene una presencia allí que no han tenido claramente otros presidentes argentinos. ¿Cree que está realmente incidiendo en los debates económicos y sobre todo si puede consolidar una recuperación económica y resultados ya más contundentes todavía? ¿Va a ser un ejemplo que puede realmente incidir en otros gobiernos? Sí, yo creo que sí, precisamente porque se daba por perdida la economía argentina en muchos debates económicos. Es una pena porque Argentina es un país maravilloso con un capital humano increíble, pero no se hablaba de Argentina hace muchos años, se daba por perdido, se veía que iba hacia Venezuela, por el mismo camino que Venezuela, de una inflación del 10 al 20, del 20 al 30, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la gran sorpresa ha sido precisamente esa y por eso la influencia puede ser muy importante. Si, como yo creo que va a ocurrir, las reformas se hacen con éxito y la economía argentina vuelve a estar en el liderazgo que merece, obviamente el mundo, que ya está prestándole mucha atención a Milei por su batalla cultural y por su posición ideológica inquebrantable y su compromiso innegociable con respecto al déficit público, si todo eso funciona, claramente va a ser un gran referente para el mundo en el que se ha acostumbrado en el debate económico eso que comentabas muy bien, Darío, antes, ¿no? Que es esa idea de que los ajustes por el lado de la oferta y los ajustes de liberalización se tienen que hacer lentamente y el aumento de gasto, el aumento de deuda pública, el aumento de impuestos, eso sí se puede hacer con toda contundencia. Hmm. Hay otra cosa que también llama la atención y que viene, me parece, a desmentir parte de de las creencias, por lo menos políticas, y es esta idea de que para hacer un ajuste muy fuerte hay que tener mucho, mucho poder, o ser un Sí. dictador
o ser un dictador o ser alguien tan popular. Bueno, Milei asume desde una posición de extrema debilidad, hace esos ajustes y tiene altos niveles de popularidad. ¿Por qué entonces cree que se ha podido desafiar de alguna manera ese credo? ¿Cómo es posible desde su punto de vista de economista, ¿no?, que haciendo un Sí. ajuste se pueda tener altos niveles de popularidad? Porque volvemos a credos que han sido, digamos que, implantados de manera artificial en la mente de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de la propia academia, etcétera. Era completamente falso eso de que no se podían hacer reformas contundentes, rápidas e inmediatas, y es completamente falso que no se pueda ganar popularidad haciendo lo que los ciudadanos llevan reclamando desde hace décadas. En realidad, lo hemos visto también en otros países. Por ejemplo, en España, el presidente Rajoy ganó las elecciones diciendo que iba a llevar a cabo un fuerte ajuste. Lo que pasa es que después cayó en el error del gradualismo. Y la gran lección de todo esto es, cuando no se le miente a los ciudadanos, cuando se les trata como adultos y se les explica por qué hay que hacer el ajuste, porque redunda después en que la inflación baja, porque redunda en que mejoran sus salarios reales, porque la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario, y cuando el gobierno gasta mucho más, lo que lleva es al empobrecimiento de los ciudadanos. Cuando se les explica a la gente las cosas de manera adulta, de manera seria y sin paños calientes, sin intentar dulcificar el mensaje, la gente, los ciudadanos, que no son tontos, responden. Y esa es la respuesta. Yo creo que es importante recordar que es que el presidente Milei ha sido el único presidente de la OCDE. Hemos tenido elecciones en el 24, no vamos a hablar de ellos, pero que antes de esa, que se ha presentado en las elecciones diciéndole a la gente la verdad, no hay plata. Y no hay plata, y además la plata que les están dando a ustedes en subvenciones viene de imprimir dinero que les hace muchísimo más pobres. Entonces, yo creo que eso, el haber tenido una posición inquebrantable e incuestionable y que nadie puede dudar sobre tanto la batalla cultural como la batalla económica como las reformas, ha hecho que hoy los datos que han salido de popularidad muestren que su nivel de aprobación es muy superior al de antes de ganar las elecciones. Me quedo con esto que dice de la batalla cultural. Para que un programa económico funcione, ¿es tan importante las medidas en sí como la forma de plantear esas medidas? Digo, pensando en cómo esa batalla cultural puede hacer que esas medidas tengan legitimidad. Totalmente. Hay que hacerlas con convicción y explicarlas con convicción. Efectivamente, las medidas son muy importantes, es decir, son dos condiciones necesarias, pero no suficientes. Las dos son necesarias y juntas la convicción y la implementación de las medidas son claves. Pero si no hay convicción, claramente los ciudadanos pueden, con toda la lógica y desde su inmensa sabiduría, pensar, estos líderes no están muy convencidos de lo que están haciendo. Es absolutamente clave, por lo tanto, dar esa batalla cultural y darla desde la convicción de que no solamente no está equivocado, en el caso del presidente Milei, sino que es muy importante hacerlo siempre mostrando dónde estaría Argentina si se hubiesen mantenido las políticas anteriores. Porque es que estamos hablando de esos datos, pero es que Argentina ahora tendría una inflación del 50, del 60% mensual, pasando del 25, tendría un nivel de pobreza muchísimo mayor, porque la tendencia era exponencial en el empeoramiento, y la destrucción del Banco Central, pues obviamente había que cercenarla inmediatamente. Daniel, le hago una última pregunta y lo libero agradeciéndole por su tiempo. Milei ha instalado claramente los conceptos y los valores libertarios y la idea de que hay que desregular. Es parte del desafío que tiene por delante en la Argentina. ¿Cómo está viendo ese debate sobre las regulaciones, el exceso de regulaciones y la reacción a eso en el caso de Europa? Hombre, en Europa
desde el informe Draghi al informe Letta, desde lo que ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, todo el mundo sabe que el gran problema es el exceso de regulación, el exceso de burocracia y los altísimos impuestos. Eso no lo duda ya nadie. El problema es que parece que no hay convicción y determinación para eliminar ese problema. Para eliminarlo significa parar el aumento constante de regulaciones normativistas y además eliminar las que están frenando la economía. Y creo que esa es la parte clave. Es decir, no se trata solamente no se trata de desregular como concepto, sino de eliminar todas aquellas legislaciones y trabas burocráticas que no tienen ningún sentido. La regulación debe ser sencilla y facilitadora. Esos son los dos factores que tiene que tener la regulación. Cuando la regulación se convierte en normativista, se convierte en burocrática y se convierte en depredadora, porque lo que busca es destruir y ralentizar el crecimiento económico, claramente lo que hay que hacer es eliminar todo eso. Y en Europa hay un gravísimo problema. Lo que pasa es que parece que nadie quiere de verdad llevar a cabo esa desregulación tan necesaria. Daniel Lacalle, un verdadero placer. Muchas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todos.